Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Caos, terror. Eso es lo que ha ocurrido en horas de la tarde en Guayaquil, Ecuador. Luego que una banda criminal irrumpiera en un canal de televisión en vivo. El grupo de delincuentes tomó como rehenes a los conductores, a los periodistas, a los trabajadores, que fueron amenazados con armas y explosivos. Hay un momento en que al conductor le ponen, o al menos eso indica que es, un cartucho de dinamita o de explosivo aquí en la chaqueta. Un nivel de amenaza y de crudeza en el trato feroz. ¿Qué es lo que andaban buscando esas personas para detenerse un segundito? ¿Andaban buscando plata en un canal de televisión? No, no hay. No es un banco, no hay bóvedas aquí. ¿Qué es lo que buscaban? Entregarle a la opinión pública, a la ciudadanía, un mensaje de control territorial, de posición de control, de un gallito al gobierno, al Estado de Derecho. Y lo que quieren provocar además es provocar temor en la opinión pública. Y vaya que lo lograron en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en un montón de ciudades grandes y chicas de Ecuador, que la gente dejó sus lugares de trabajo para irse raudamente a sus casas. Se produjeron tacos a las salidas de las ciudades. Terror. Por eso el presidente en horas de la tarde dio un listado de unas 10 organizaciones y señaló que se les va a tratar como terroristas a estas personas. Bueno, este grupo de personas que tomó el control en la televisión, pronto, muy pronto, fueron todos reducidos y están en manos de la policía. Bueno, el hecho provocó una ola de violencia en las calles ecuatorianas, porque no solamente un canal de televisión, universidades, hubo saqueos, hubo actos de violencia esparcidas por varias ciudades. Bueno, uno de los episodios más violentos ocurrió justamente en la Universidad de Guayaquil, que entiendo es la más grande, por lo que estuve escuchando ahora en la noche y leyendo de medios ecuatorianos, de las más grandes de Ecuador, donde encapuchados ingresaron para tratar de secuestrar a estudiantes que se encontraban en el lugar. El presidente, casi recién estrenado, el joven Daniel Noboa, un muchacho de 30 y tantos años, no es un viejo político el cual tenga muchas cuentas que cobrar. Hay quien dirá, bueno, es de la familia más rica de Ecuador, pero esto no es contra Noboa, ni mucho menos. Bueno, Daniel Noboa declaró conflicto armado interno. Fíjese una cosa, hace 4 días se arrancó el famoso Fito, que es el criminal más conocido y más peligroso de Ecuador. Un día después, el gobierno pone un estado de excepción constitucional para todo el territorio para controlar el país. Al día siguiente, ¿qué es lo que hace? Hoy, como que en un ajedrecista que mueve una ficha, el otro mueve una ficha. La tuya y 2 más en buen chileno, ¿no? Bueno, el Estado pone ese estado de excepción, estado de emergencia, y ¿qué hace los grupos criminales? Se toman las universidades, se toman este canal de televisión. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Porque hay que ir subiendo en esto. Decreta esta tarde un estado más allá del estado de excepción. Un estado de conflicto armado interno, con lo cual da órdenes ya distintas a las Fuerzas Armadas para que hagan trabajos como si fuese un conflicto armado externo. ¿Se entiende? Conflicto armado no hacia afuera, sino que hacia adentro, porque determina que esos grupos son terroristas. Y recientemente ordenó a la policía que todo grupo terrorista se ha convertido en un objetivo militar. Sume usted que en horas de la tarde, al atardecer, Ecuador está con 2 horas menos que nosotros, el Congreso, transversalmente, sin hacer distinciones de derecha, izquierda, arriba, abajo, oposición, gobierno, las adversidades políticas se pusieron en pausa y todos, no sé si usted vio las imágenes que son bien impresionantes, todos los sectores políticos puestos ahí, entregaron una inmunidad y ¿cómo se llama el decreto de amnistía? Una amnistía e inmunidad a las Fuerzas Armadas. Inmunidad y amnistía antes de que se produzca algo. Eso es bien raro y no sé si jurídicamente hay algún profesor que nos está escuchando si eso qué figura tiene. Es como que cuando yo era cabro chico mi mamá me perdonaba antes de que yo metiera las patas. Que no era poco frecuente, pero me llamaban la atención después. Pero estar perdonado antes es
porque se sabe lo complejo que es controlar una situación como esta si es que las Fuerzas Armadas o la policía sale a la calle con temor o con los brazos caídos. El Congreso completo le dice salga, tiene nuestro respaldo. Por su parte, el Ministerio de Seguridad decretó la cancelación de las clases a nivel nacional porque el Estado es de mucho temor en la ciudadanía ecuatoriana. Cuando uno tiene un grupo que está fuera de la ley, que controla el crimen organizado en toda su extensión, desde el narcotráfico hasta la extorsión, los secuestros, en fin, y tiene corrompidos. Métanse, busquen, porque hace unos días había salido el famoso caso Metástasis en Ecuador, donde un famoso y un poderoso narcotraficante, que no era el Fito, era otro, tenía chat con grupos de periodistas, jueces, políticos. Esto está mucho más extendido en la sociedad ecuatoriana de lo que ellos mismos quisieran o se dieron cuenta. No solo la violencia, sino que la corrupción. Entonces, cuando la sociedad tiene este problema y ve que hay una suerte de ejército paralelo que desafía al ejército regular, bueno, el problema es de castaño a oscuro. Vamos a la mesa de conversación. Y ya estamos con nuestros panelistas habituales de día martes. Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portales, la UDP. Nerea, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, como siempre, por la invitación. Y Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Ustedes son profesores de Ciencias Políticas. Vamos a hablar de la política local, pero me imagino que también han observado con preocupación, porque esto ya no ocurre solo en México, donde un momento el Estado trató de competir con los grupos de crimen organizado y parece que se dieron una tregua en que hay territorio que ya el Estado de Derecho no puede controlar. Y para Colombia, que los 80. Colombia, Venezuela, donde estos grupos están más bien en el gobierno, un narcoestado. Ecuador, muy dominado por las bandas criminales. Perú tiene problemas, no sé si vieron, en la tarde, los noticiarios peruanos. Bueno, son vecinos, pero el nivel de preocupación en Perú, porque esto se extienda, los problemas de las cárceles en Perú son más parecidos a ratos a lo que ocurre en Ecuador que en otras partes. Que en Chile, que es muy problemático, no tenemos todavía esos problemas, pero entonces esto se empieza a extender por todo nuestro continente y alguien dirá, no, Chile no debe preocuparse. ¿Chile debe preocuparse, Nerea? Bueno, sin duda me parece una temática que, si bien de lo que nosotros sabemos, no está al nivel de extensión como, por ejemplo, lo que vimos en Ecuador, como, por ejemplo, lo que se vio en Colombia en los 80. Sí sabemos que, de todas formas, hay territorios que es muy difícil que el Estado pueda estar presente. En ese sentido, el Estado tiene un alcance heterogéneo. Hay lugares donde, sin duda alguna, puede llegar de mucho mejor manera y con mucha más capacidad estatal que en otros lugares donde ciertamente hay grupos criminales que de alguna u otra manera están haciendo al menos competencia con el Estado, claro, en términos no solamente de controlar el territorio, sino también en proveer bienes y servicios que de alguna u otra forma eso funciona para intentar organizar la hegemonía local. Hay, de hecho, investigaciones recientes, fondos y recientes. Hay un proyecto que se llama Biodemos, que está liderado, entre otras personas, por Juan Pablo Luna, que está estudiando estas temáticas de manera mucho más reciente. Y Chile pareciera ser un caso atípico, pero lo que estamos viendo es que en realidad está mucho más extendido de lo que pensamos, sin que todavía sea un caso como demasiado grande como los que citábamos recientemente. Pero hace muy poco, recuerdo haber leído en The Economist, había un artículo sobre los homicidios por cada 100.000 habitantes. Chile era de los países donde prácticamente estaba muy lejos de México y otros países donde tenían Centroamérica. Y Ecuador tenía la característica que estaba hace 4 años muy cerca de la zona donde está Chile, de homicidio, previo a los últimos meses, porque en Chile hoy día estamos habituándonos con bastantes homicidios al día, bastante, pero un par al día, qué sé yo. Hoy hubo 2 que conocimos. Pero Ecuador estaba en la parte baja de ese terrible ranking, y hace 4 años por ahí. Y hoy día tuvo un alza como ningún otro país, es decir, se les metió así de rápido el crimen organizado y los homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, esto no avisa. Esto de un día para otro se te presenta y dice, aquí estamos y ya está. Rodrigo. Pues yo no soy tan optimista como Nerea. O sea, suelo ser optimista en la vida, pero en esto, por algo,
El tema de delincuencia, violencia, narcotráfico, una de las preocupaciones más relevantes de los chilenos, porque en muchos lugares del país vemos no realidades de esa magnitud o quizás con esa envergadura de violencia, pero hay lugares en que el narcotráfico, las bandas criminales tienen tomado. O sea, tenemos la Araucanía. En la Araucanía llevamos 2 años de estado de excepción en donde nos hemos olvidado porque ya efectivamente han incorporado a la vida cotidiana nuevos delitos, sicariatos, homicidios todos los días, pero tenemos a 1000 kilómetros de Santiago una región que prácticamente la gente no puede tener su vida normal porque hay grupos terroristas, hay narcotráfico, hay delincuencia, y no es tan lejano a eso que vemos. Quemas de casas, asesinatos, colegios quemados, iglesias quemadas. Tuvimos un 18 de octubre en que en las poblaciones el narco salió, se tomó, quemaron 40 estaciones de metro. O sea, no se nos olvide que... ¿Tú comparas lo de hoy en Ecuador con lo del 18 de octubre en Chile? Yo creo que es bastante similar, Matías. O sea, ahí, bueno, las razones son distintas, por cierto, las causas, pero al final los efectos son los mismos. Generan miedo, no salida, un Estado que colapsó, un Estado que todavía está de alguna otra forma pagando quizás las consecuencias de ello. Hemos visto también que se ha puesto en tela de juicio a quien dirigía Carabineros de esa época. Todavía vemos rastros, todavía vemos polarización de eso. Hoy en la mañana, se pudo abrir una estación del metro Ícona de Santiago que fue vandalizada durante no sé cuánto tiempo. Las barras bravas, el narcotráfico se tomaron durante unos meses, no nos olvidemos. ¿Tú vivimos parte de eso. ¿Ves similitudes en esos dos? No, ahí, claro, tengo muchos más matices con Rodrigo desde el punto de vista que, si bien me parece que efectivamente vimos actos vandálicos, actos que caben dentro de delincuencia sin duda alguna durante el estallido social y también vimos violencia, no me parece que sea, digamos, comparable con lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Ecuador. Pero podemos ver otros casos, como decías tú, por ejemplo, en Venezuela, lo vimos en Colombia de manera, ejemplo canónico, por ejemplo, durante los 80. Pero a mí me parece que son fenómenos diferentes que comparten algunas cosas, como por ejemplo, algunos hechos de violencia, sin lugar a dudas que se parecen mucho, pero me parece que la violencia que vimos durante el estallido social fue en otro contexto y desde otro punto de vista. Y además, como asterisco, claro, la gran mayoría de las personas que protestó durante el estallido social, la gran mayoría lo hizo pacíficamente. Entonces me parece que los actos de delincuencia y de violencia fueron, si miramos la población completa de las personas que protestaron, fue más bien una minoría, y me parece que esa minoría no estaba intentando hacer algo por la causa, sino más bien algo en contra de la causa del estallido social, independientemente que uno pueda estar, digamos, a favor o en contra de las demandas que escuchamos durante el estallido. Vamos a nuestros temas locales. Al lado de esto, nuestros temitas locales. ¿Ah? Sí. La reaparición de Giorgio Jackson, ¿estratégica o es buena casualidad que haya sido ayer? ¿Esperó que pasara el plebiscito? Bueno, coincide con una entrevista que da un diario extranjero con sede en Chile, coincide con sus anuncios de querellas. ¿Cómo lo ven? ¿El regreso o no? ¿O sencillamente la defensa propia de una persona que se siente agredida? A mí me parece que tiene pinta, tiene olor de intento, no sabemos si es que va a suceder, de regreso. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que Giorgio Jackson dijo que él no se veía fuera de la política. Entonces, desde ese punto de vista, me parece a mí que el intento por limpiar su imagen, por ejemplo, con esta demanda, que tiene varias, digamos, aristas, va en pos de esa línea, en intentar limpiar su imagen para eventualmente volver. Ahora, yo veo dos escenarios, pueden haber más, pero por lo menos dos polos. O el camino Peñailillo, o el camino de eventualmente volver a la política, ya sea de manera paulatina o bien rápida. Pero Peñailillo te refieres a desaparecer. A desaparecer. Claro. Aunque intentó una candidatura por ahí. Sí, pero Peñailillo tampoco tenía, era el ministro del Interior de la presidenta Bachelet, una gran carrera hacia atrás en política. Giorgio Jackson, pese a su juventud, es un viejo político. Lleva 10 años en la primera línea de la política chilena, con elecciones importantes.
Sí. con dos ministerios, le puede bien o mal, Diseñó un pero poco este gobierno. diseñó un poco este gobierno. O sea, tiene un carrete importante pese a los jóvenes, Rodrigo. Piñera lo tenía también, acuérdate, fue Sí, el PPD, la juventud del PPD, sí. de la UDECONCE, el G90, ¿te acuerdas todo ese grupo que configuró? No sé si alcanzó a llegar. Claro, no sé si fue el articulador o arquitecto de un gobierno, pero tenía un peso específico en el gobierno de Bachelet y finalmente, bueno, ha intentado por varios, hubo un intento senatorial, pues, no ha resultado. Yo creo que huele, como dice Nerea, a un legítimo también derecho que tiene una persona, y eso quiero poner como aparte. O sea, primero, todas las personas tienen un legítimo derecho a resarcir su honra. Y él estima que algunas personas y un partido político de alguna otra forma la amedrentaron, la menoscabaron, y me parece que es legítimo en cualquier persona. Ahora, ¿por qué es este minuto? Ahí son lo más interesante. Yo tengo la sensación de que eligió el momento exacto. O sea, prudentemente, en eso, Giorgio Jackson, si bien no lo demostró en el gobierno, sobre todo cuando fue ministro de SECPRES, esa articulación o capacidad de mirada política, creo que en esto sí acertó, que fue en el fondo esperar que de alguna forma las aguas se calmaran, que la derecha tuviera dos derrotas importantes a nivel del proceso constituyente y la derrota también con la acusación al ministro Monte la semana pasada, y viene una especie como de contracarga de alguien que probablemente estaba, preparando limpiar su imagen, que insisto, es algo legítimo, y la justicia va a determinar el orden de las querellas y la demanda civil que interpuso. Y yo también tengo la sensación de que una vuelta a la política. En el fondo, alguien con 30 y tantos años tiene el derecho también, y yo creo que todas las ganas de poder de alguna forma limpiar su honra, escuchar quizás disculpas de quienes la dañaron y de alguna forma poder emprender un nuevo camino político. Él dice que efectivamente no se imagina fuera de la política, y yo tengo la sensación de que también va por esa lógica. ¿Y tiene juicio de ustedes asidero la demanda de él? La demanda, ¿sienten que...? Porque alguien dirá, bueno, si la política es así. Unos dicen la política sin llorar, unos dicen ellos mismos han agredido a otros, les han imputado delitos a otros, han dicho que estos son unos asesinos, que estos son unos no sé qué. Esto es lo que dicen algunos. ¿De qué se quejan? ¿No será que este es un punto de inflexión para la política en que no todo vale? En que yo no te puedo tratar de asesino, tú a mí de ladrón, así porque me caíste mal o porque soy tu adversario político. ¿Es una buena oportunidad? ¿Será tomada esa oportunidad por la clase política o estoy soñando y creyendo en los Reyes Magos? Bueno, de hecho, la hipótesis de Giorgio Jackson, o por lo menos lo que se ve, digamos, en la demanda, la hipótesis que hay detrás es que este daño a su imagen provocó de alguna u otra manera que él saliera del gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, es entendible que él quiera de alguna u otra manera darle otra vuelta a su imagen y intentar empoderarla un poquito más. Recordemos por lo menos que Fidel Espinosa dijo que lideraba una banda criminal. O sea, eso, por ejemplo, me parece que es súper complicado decirlo sin ningún tipo de evidencia. O sea, yo esperaría al menos que Fidel Espinosa tuviese algún tipo de evidencia para sostener algo de esas características. De lo contrario, al menos correspondería al menos una disculpa desde ese punto de vista. Entonces, me parece que sí, en general la política es sin llorar. Más o menos todos los que están en política saben a lo que van y a lo que se exponen, pero no me parece que por eso necesariamente todas las personas tengan que quedarse calladas o decir, bueno, es lo que me tocó. Como decía Rodrigo, comparto plenamente que Giorgio Jackson está en todo su derecho de hacerlo, más allá de que uno pueda pensar, bueno, también Giorgio Jackson contribuyó a que su imagen cayera de manera bien importante. O sea, es verdad que se dijeron muchas cosas en ese momento, de la directiva de la UDI, como él señala en la demanda, de Fidel Espinosa, otros actores más, pero también él dañó su imagen con algunas declaraciones muy desafortunadas, con algunas acciones muy desafortunadas. Él tuvo la posibilidad de ser ministro SECPRES y simplemente no pudo hacer esa coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, entonces eso es bastante complicado. Claro, hay dos miradas ahí que tiene Nerea. Una es el Giorgio gestor y ministro, que yo creo que eso es difícil de recuperar, porque cuando fue ministro SECPRES fue uno de los causantes del primer fracaso constitucional, cuando condicionó el éxito del programa de gobierno al proceso, y después en la reformulación del gobierno lo cambiaron al Ministerio de Desarrollo Social, donde tampoco en el fondo pudo destacar y tener puente.
Y yo creo que eso es difícil de recuperar esa parte política. Pero la segunda, efectivamente, y es un buen punto el que plantea Matías, y yo creo que a lo mejor vale la pena hacerse el cuestionamiento. La política tolera todos los ataques, tolera la cantidad de injurias o calumnias que se dicen. Yo tengo mi duda y creo que de alguna otra forma parece que después de mucho tiempo de polarización, donde parte importante de los socios de Giorgio Jackson, del Frente Amplio, del Partido Comunista, también han contribuido a este ambiente de ataques de un lado a otro. Rodrigo, son dos personas y un partido político. Sí, Jorge Errázuriz, Miguel Espinosa y la UDI. Y tu partido. Sí, pero la UDI no fue por una declaración de la directiva, es por una carta. Una carta a unos diputados. Sí, efectivamente. Una carta en que, si uno la lee bien, más bien parece que, además de clase de política, algunos, clases de redacción. Porque la redacción del texto, que muy bien explicada uno la entiende, que dice algo así como, va a quedar en la memoria, quieran o no, va a quedar en la memoria, dice la UDI en su momento, el ministro que hizo el peor plan social del gas para todos, que fue un fracaso, dice, que eso es una crítica política, perfecto. Y dice, y va a quedar como el líder de una banda o sospechoso del robo de los 23 computadores y aquí y allá. Claro, nunca le dice, él es sospechoso de, dice, va a quedar en la memoria de la gente, les guste o no, va a quedar en memoria de la gente cómo. Pero, de hecho, el diputado Guillermo Ramírez reconoció que estaba mal redactado. Sí, y también porque lo que se trató la de UDI explicar... debiera, para marcar ese punto de inflexión, la política tiene límites. La política es con filtro, muchachos, no es sin filtro. Sí. Pedir disculpas si saben que nos equivocamos. Yo creo que en su minuto hubo una... Tengo la sensación, no recuerdo bien, que efectivamente cuando se presentó esa carta, lo que se trató de poner sobre la mesa era que gran parte de la arquitectura de Revolución Democrática, que en ese minuto había estado involucrado en el caso convenio, la diputada Catalina Pérez, eran todo el círculo de Giorgio Jackson. Él, de alguna otra forma, fue quien contribuyó y armó y en el fondo era tú hazte responsable de quienes tú incorporaste en el gobierno, de quienes tú incorporaste en el Parlamento. Y era una crítica política. Tengo la sensación de que la carta efectivamente tuvo errores de redacción y como que lo puso al límite, liderando una banda criminal. No recuerdo bien si hubo de alguna forma explicaciones como la que puso Guillermo Ramírez, me parece que... Él la puso, yo me acuerdo haberlo escuchado, haberlo entrevistado y haberlo dicho. Y ahí reconocen efectivamente que hay un error de redacción. Lo dice la carta de la UDI, dice, lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por la superioridad moral que trató de instalar al inicio y está el tema del gas. Y también por haber orquestado, o sea, hay una autoría, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Y por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja de fuerte. No le dice que fue sospechoso, pero que quiera o no la gente lo va a recordar. Ah. Es bien límite, Pero es el lenguaje. Es el que echa a perder, ¿no? Creo que es un buen minuto y eso ojalá que sea una reflexión no solamente de quienes redactaron la carta o de quienes está dirigida la querella. De hecho, creo que el senador no tiene muchas ganas de echar atrás los términos que utilizó en su minuto. Pero yo creo que la escena de la política, creo que hace rato esta política viene con algo ya producto de la polarización que venimos arrastrando, acusando sin fundamento, atacando al otro, con poco diálogo. Ahora digamos que la política no es un oasis de violencia. Las redes sociales, estamos en una sociedad que se polariza y se ataca y se agrede con mucha facilidad en general. Vimos hace poco a una diputada teniendo que pedir perdón a una senadora también por opiniones vertidas dentro de... Sí, pues. En los minutitos que nos quedan, el caso Salaquet, porque no había sido conocido la semana pasada, no alcanzamos a hablar de eso. No está, fue posterior. Fue post. Aquí, ¿qué es lo que hay? Hay un descaro total de tráfico de influencia o estamos frente a un acto de cinismo y de puritanismo y ahora creemos que en realidad nunca más nadie puede hablar si no fuera del Congreso? ¿Estamos yendo de un extremo a otro? ¿Cómo lo ves, Nerea? En realidad yo lo veo como un punto intermedio porque, claro, es cierto por un lado lo que dice, por ejemplo, el ministro Grau sobre que no todo diálogo es lobby. O sea, es verdad. Obviamente eso es absoluta y completamente cierto. A mí lo que más me preocupa, bueno, obviamente son, por supuesto, las fisuras que tiene la ley de lobby, que obviamente no puede regular absoluta y completamente todas las actividades a las que se somete, por ejemplo, cualquier político. Eso, pensar que se puede hacer es
es ser ingenuo, pero en segundo lugar a mí en realidad lo que más me preocupa es el acceso a los ministros, porque hay, por ejemplo, organizaciones que son súper pequeñitas, que no tienen la red de contactos que, por ejemplo, podría tener una gran empresa, que sí, por ejemplo, puede acceder, por ejemplo, entre otras personas, a Salaquet, y no tiene acceso a ministros. En cambio, por ejemplo, una empresa que sí tiene acceso, por ejemplo, a los contactos que tiene Salaquet y compañía, puede de manera aparentemente muy sencilla no solamente acceder al gobierno, sino que acceder a, por ejemplo, sale una nota de CIPER hace unos días, a personas del PS, a personas de la UDI, de manera absoluta y completamente tranquila, a personas de Bópoli también. Entonces, a mí lo que más me preocupa es eso, es obviamente que hay una disparidad en el acceso de las personas a poder no solamente escuchar lo que tienen que decir, por ejemplo, los políticos más importantes del país, sino que obviamente en injerencia, que es obviamente lo que se dedica al lobby. Entonces, de manera como bien sintética, ese es uno de los aspectos que creo yo que es más importante de tener en consideración a la hora de analizar esta temática. Rodrigo, ¿puede ir un ministro a la casa de un lobista conocido? Porque Pablo Salaquet es un lobista abiertamente, está inscrito como tal, en fin. ¿O no? ¿O depende de las circunstancias? Vengo a reivindicar, y lo dije a raíz de justamente la violencia con que a veces la política enfrenta, el diálogo que tiene que haber entre los distintos actores políticos, llámense público o privado. Yo creo que es relevante buscar espacios de diálogo y conversación que no siempre se dan en el Congreso, no siempre se dan en La Moneda o en los ministerios, a veces se dan en un centro de estudio, en una casa con un lobista. Lo que sí creo que es relevante, Matías, y en esto creo que aquí quizás lo fundamental, o sea, yo creo que es importante el diálogo, que no hace falta, pero creo que en el espíritu de nuestra norma, en el espíritu de transparencia, ciertas actuaciones de alguien público que tiene implicancias con actores de una reunión, deben estar declaradas, o sea, deben transparentarse. O sea, yo no tengo ningún problema en que la ministra Toá vaya a la casa de Salaquet y hable con los distintos empresarios académicos sobre la contingencia del país, de su opinión y contraste opiniones. Creo que ¿Pero se debe informar eso? Esa reunión, yo de creo ese que eso no es tipo. lobby. Yo creo que eso no es lobby. Ella defendió hoy día su Yo creo que presencia. eso no es lobby. Pero sí cuando está el actor que regula un área con quienes son regulados. Por ejemplo. Que es, por ejemplo, el ministro Grau, que se juntó con empresarios del área de la PEC. O la ministra del Trabajo con gente de la FP. Efectivamente. En eso yo creo que es delicado. Y las explicaciones que ha entregado el gobierno posteriormente creo que han dañado incluso más esto. ¿Por qué? ¿No? ¿Ah? ¿Qué declaraciones? A ver. Justificando que no era necesario registrarlas en el tema del lobby porque no correspondía. A mi juicio, y yo creo que a de varios expertos, del cual tengo bastante respeto, creo que sí lo es. Creo que el lobby lo que busca justamente es tratar de intervenir o evitar influencias en personas que pueden tomar decisiones con respecto a materias por las cuales están involucradas. Y claramente, si alguien de esa manera se junta con el ministro, si las personas del sistema de pensiones se juntan con la ministra del Trabajo, hay diálogo, puede haber presión. Mejor transparentemos eso. Y yo creo que el error fue no haberlo registrado y después haber dado explicaciones que enredaron más la versión del gobierno. Incluso la del presidente, incluso la del presidente, que dijo aquí hay que dialogar hasta que duela. ¿Qué te parece a ti las explicaciones o las respuestas del gobierno? Yo creo que se enredan en algo que en general nosotros no tenemos cómo saber exactamente qué es lo que se habló. O sea, partamos por esa base. Nosotros tenemos que creerle a los ministros que efectivamente no hablaron, por ejemplo, en el caso de Grau, como decía Rodrigo, y en el caso de Janet Jara, tenemos que creerles que efectivamente estos grupos de interés, las empresas, no hicieron ningún tipo de presión en aprobar alguna ley que en el fondo les conveniera a ellos. En el fondo, lobby, ¿ya? Nosotros tenemos que creerles. ¿Por qué no mejor, si es que te vas a reunir con estas personas, con estos grupos de presión, con estas empresas, te ahorras un montón de dolores de cabeza si eso lo hubieses declarado y lo hubieses hecho de manera transparente? El punto está en que obviamente a nosotros nunca vamos a saber exactamente qué es lo que conversaron. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que yo creo que es mejor ponerse el parche antes de la herida. O sea, en este tipo de cosas. Pero sí es verdad que no hay ninguna forma que la ley de lobby regule completamente todos los diálogos que tienen diferentes personas del Estado con grupos de interés que pueden intervenir
y pensarlo es obviamente ingenuo, pero sí me parece por lo menos, si es que te vas a reunir con sectores que pueden incidir en temas de políticas públicas que a ti te competen como cartera, bueno, sería lo mínimo que uno esperaría que lo transparenten y cualquier explicación se enreda. Rodrigo. Con dos pequeños matices. Uno, además, un agravante que viene de personas que eran muy críticas a ese tipo de política. ¿Te acuerdas que hablaban de forma despectiva de la cocina, de los acuerdos? Bueno, ingresaste al club también sin tomar los resguardos. Y además sí nos podemos entrar, porque la Contralora tomó carta en el asunto y solicitó oficio, explicaciones a todos los ministros que han declarado que han participado de este tipo de encuentros. Rodrigo Arellano, Nerea Palma, muchísimas gracias a ambos por estar aquí como siempre. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos acompaña esta noche Gilberto Aranda, que ya ha estado muchas veces con nosotros analizando la actualidad y la realidad política latinoamericana. Él es doctor de Estudios Latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesor visitante en varias universidades del mundo. Gilberto, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Ecuador nos convoca hoy con una mirada con un poquito de distancia que tenemos que hacerla desde lo político, desde cómo se llegó a esto y cuál es la salida que puede tener con las herramientas que da un Estado de Derecho, muy desafiado por un Estado paralelo que quiere demostrarse tan poderoso que son los del crimen organizado. Sí, un paraestado. Y efectivamente es una situación muy compleja, que se ha venido incubando ya hace algún tiempo. Yo diría que los índices de violencia, de violencia delictual me refiero, no política, la violencia, delincuencia, criminalidad, se empezaron a empeorar hace unos 8 años, o sea, casi una década. Y en ese camino, en ese sendero, yo creo que encontramos una ventana de oportunidad en el estallido y en la pandemia. Con esto no estoy diciendo que estallido sea equivalente a criminalidad ni delincuencia, ni de lejos estoy diciendo eso. Pero sí hay que reconocer que en un contexto donde el Estado está más bien ocupado de otros temas, las bandas criminales encuentran espacios para imponer su ley en determinados espacios, en barrios, etcétera. Y bueno, después de eso es muy, muy difícil sacárselos de encima. Solamente para ponerle datos a lo que estás diciendo tú, en 2017 la tasa de homicidios, que suele medirse el estándar es homicidios cada 100.000 habitantes, en Ecuador llegaba a 5,8 por cada 100.000 habitantes, lo que lo hacía ser el segundo país más seguro después de Chile. O sea, sí. Chile y Ecuador los dos más seguros. 5,8 cada 100.000 habitantes. Fíjate que 5 años después, del 2017 al 2023, 5 años después, la tasa escaló a 26,68. Y se esperaba que al final del año que acaba de terminar, 40. Se llegaba a 40. De 5,8 en 5 años a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, he estado viendo algunos índices en ese sentido, 40, 42, que de alguna manera reflejan un cambio. Si uno va un poco más atrás, al 2009, ve que también había una tasa algo más alta, algo así como 17, pero disminuyó claramente hacia la fecha que mencionas, y posteriormente vuelve a repuntar a la actualidad, que está absolutamente disparada. Ahora, han pasado cosas en ese tiempo, una modificación al Código Penal, el 2014. Antes, no sé si recuerdas, que había una base aérea de Estados Unidos que monitoreaba la situación del narcotráfico, que fue emplazada entre el 1999 y el 2009 y salió. La nueva Constitución lo prohíbe. Hay gente que ya empezaba a decir que echa de menos aquello. Y bueno, en definitiva, la llegada del narco, no solamente los carteles mexicanos y colombianos, sino que incluso el sicariato y las mafias albanesas han hecho territorio en Ecuador y han dejado a este país en esta situación que realmente, a pesar de que estamos a varios miles de kilómetros, llama la atención. Y no estamos tan ajenos a eso, porque no sé en cuánto está la cifra hoy de homicidios por cada 100.000 habitantes en Chile, pero la preocupación es que si es que uno mira para otro lado, esto en 5 años se da vuelta
completamente. Y podemos nosotros, si nos descuidamos, tener esta situación también. Yo creo que lo importante es dar respuestas oportunas. Claro, por eso. Oportunas, porque incluso una respuesta en un sentido correcto, que sea tardía, pues ya queda a destiempo. El presidente Noboa, que lleva un par de meses en el poder, Sí. o sea, como todos los gobiernos ahora, no tiene prácticamente luna de miel y tiene que enfrentarse a estos desafíos. El presidente Noboa, en este contexto, incluso ha llamado al Consejo de Seguridad ecuatoriano, pero muchos se preguntan que por qué se hizo tan tarde, que era necesario de alguna manera tener más opiniones y opciones en la mesa. Ahora el camino ha sido la militarización, donde surgen otras dudas, como mencionaba antes de entrar al plató. Dudas como si las Fuerzas Armadas ecuatorianas están preparadas para este tipo de confrontación, que es en espacios reducidos, atestados de gente, donde pueden haber muchas víctimas civiles. Tal cual. Entonces, quedan dudas y al mismo tiempo comparto lo que mencionabas, de que es que ya no hay otra opción. O sea, ya es una respuesta tardía respecto a Fuerzas Armadas que podrían haber sido preparadas en la polivalencia y no fueron. Y por otro lado, no hay otro camino. Ahora, el presidente del gobierno ecuatoriano esta tarde decretó, porque ayer había decretado estado de excepción constitucional, un estado de emergencia en todo el territorio, y eso quedó chico y antiguo. Hoy día decretó guerra interna. Exactamente, conflicto armado interno, que es una manera medio elegante de hablar de algo así como una guerra civil. No exactamente, pero algo cercano. Pero agrégale, Gilberto, que en 2 horas después, o 1 hora y tanto después, el Congreso de manera unánime dio un indulto y dio una amnistía a las Fuerzas Armadas. Antes, yo no lo había visto, pero a lo mejor existe la figura, pero un preindulto. O sea, te perdono por lo que puedas hacer. Así es, así es. Amnistía, indulto y seguido por un decreto que habla de suspensión de clases presenciales y más bien sesiones online. Se está llamando un teletrabajo porque se sabe que va a ser un periodo muy crítico y por lo que mencionaba, son Fuerzas Armadas que están preparadas en otra doctrina de enfrentamiento de un adversario externo que ahora domésticamente van a responder a estas bandas criminales. ¿Y qué herramientas tiene un Estado, o qué dice nuestra historia reciente, con Estados que son desafiados internamente por connacionales muchas veces, o por grupos que le dicen, bueno, usted gana las urnas, pero a mí no me interesan las urnas, a mí me interesan los fusiles, me interesan las pistolas y la violencia. Así y siento yo que eso es lo que quiso hacer hoy día este grupo al tomarse un canal de televisión, demostrar control territorial y decir, nosotros somos los poderosos. ¿Quién manda aquí? Nosotros mandamos aquí. Sí, bueno, decir que los conflictos armados internos en América Latina básicamente tuvieron un periodo de auge en la Guerra Fría. Podríamos nombrar a Centroamérica, podríamos también adicionar lo que ocurrió incluso en Argentina y al mismo tiempo decir que los casos de posguerra fría son los de Perú y Colombia. Colombia lo atraviesa de Guerra Fría a posguerra fría. Claro. O sea, hay 6 o 7 casos. Colocar en esa lista a Ecuador es algo insólito, por las mismas cifras que decía. Por otro lado, lo que es el crimen organizado habla de una subcultura que no tiene nada de novedosa, y tampoco en América Latina y en el mundo en general. El carácter transnacional, en cambio, sí es de las últimas décadas, ese transnacionalismo acusado es de las últimas décadas del siglo XX y por lo tanto tiene 30 o 40 años de plena vigencia. Y ese es el elemento, lo que en algunos lugares es descrito como nuevas guerras, que de alguna manera tensiona a este Estado, que empieza a tener también una erosión en su gobernabilidad. La eficacia y legitimidad del Estado queda en entredicho y sus capacidades para responder a lo que es la privatización de la violencia, la informalización de la violencia. ¿Qué crees tú, por sentido común, que pasaría si nosotros le hacemos la pregunta a los ecuatorianos hace un mes si estaba dispuesto a que hubiese, por ejemplo, ejecuciones sumarias en las calles por parte del ejército sin juicio a grupos armados inmediatamente? Probablemente hubiesen dicho un porcentaje mayoritario que no, eso sería impensado. Sería interesante el ejercicio. A lo mejor hay más gente que hoy día está disponible a que ocurran ese tipo de cosas después de lo que pasó hoy día. Ese es el peligro, que la gente empieza a decir, ¿saben qué? La democracia, bueno, cuando podamos. La libertad, cuando podamos. Pero hoy día hay otras urgencias. Entonces que empiecen las cosas, el Estado de Derecho empiece a quedar supeditado a la posibilidad que nos entrega la fuerza. Sí,
muy brevemente decir una postilla de la pregunta anterior. Las armas con las que tradicionalmente ha contado el Estado son pues las policías, que son las que dedican al orden interno, la seguridad interior. Bueno. Pero cuando son superadas, cuando a su vez no sido reformadas o fortalecidas, entran Fuerzas Armadas que si están preparadas para polivalencia, bien, si no están, ese es el problema. Luego, la respuesta de la gente. Hay una erosión del Estado en su conjunto, de la gobernabilidad, y ciertamente la gobernabilidad democrática que habla de eficacia y legitimidad. Luego, está claro que ante esta exhibición de músculo, de fuerza brutal que ha hecho estas organizaciones criminales, esta tarde, ya sea en las cárceles que se tomaron, ya sea en el canal de televisión, de alguna manera provoca que muchos... Universidades. No, sí fue tremendo. 8 ciudades con problemas, con explosivos en coches, en autos, perdón. Saqueo. Saqueo, etc. Entonces, en ese contexto de caos, mucha gente que antes estaba menos dispuesta a estados de excepción o a ir más allá de lo que son la lucha tradicional del Estado con este tipo de agrupaciones, hoy día está dispuesta. Es decir, en otras palabras, desata el caos por mucho tiempo y rápidamente la gente va a pedir un leviatán. Es decir, en otras palabras, Bukele. Mira, eso es, Bukele. Te iba exactamente a poner el Twitter, no sé si lo alcanzaste a leer, un Twitter de esta tarde de Nayib Bukele, que está en campaña a ser reelegido. Para febrero, ¿no? Sí, dice, es muy críptico, no sé a quién le habla, pero hay algo indirecto, dice, no es soplar y hacer botellas. Sí. No sé a quién le habla. Creo que le habla a las clases políticas, a las élites políticas, y le habla también al presidente ecuatoriano. Le estaba diciendo de que no es no solo pirotecnia o de declaraciones rimbombantes, sino que se trata de un giro conductual por una lucha total contra estas organizaciones. El problema, son lo que se llaman en las guerras convencionales, no en estas intraestatales, son los daños colaterales. Y también que hay un tema de derechos humanos. Cuando el presidente Noboa ha dicho que se trata de un conflicto armado interno que es impresionante, al fondo está aludiendo a lo que es las convenciones internacionales humanitarias. Y con eso también está bajo de un paraguas que hay que respetar. No se pueden hacer prisioneros en este tipo de guerra. Es muy complejo. Al mismo tiempo habla, como ha sido destacado en este espacio, de terroristas. Al mismo tiempo dice... Sí. Es muy complejo. Es un poco alambicado y un poco contradictorio algunos elementos. Y me imagino que Bukele está llamando a eso. Ahora, lo que a mí me parece es que mucha gente en América Latina está pidiendo un sheriff. Hemos hablado en este espacio de Milei en más de una ocasión y yo estoy bien consciente que hay personas que piensan que ese tipo de opciones pueden surtir efecto en algunos países, pero a mí me parece que el clamor puede ser mucho más grande, particularmente en los sectores más precarizados, más que un Milei, probablemente en ciertos contextos de inseguridad terminen pidiendo algo así como un Bukele. Ay, Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Que te vaya muy bien, gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Pero antes, recordarles que si no puedes tener el control total de tu empresa, desde cualquier parte, en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones. Todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y volvemos. Ahora sí, espérenos.